Pues vamos a comenzar. Estamos viendo Lucas. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. El título es La prioridad de su ministerio. Y hemos estado viendo Lucas. El Señor nos ha estado hablando a través del Evangelio de Lucas. A mí me encanta el Evangelio porque nos dice el Señor, en esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, en conocerle. Por eso el Señor Jesús en algún momento dice que cuando estemos delante de su presencia nos va a decir, no te conozco. Y es importante conocerle. Por eso es maravilloso. Para mí el Evangelio es maravilloso porque nos permite conocerle. Cada día que estamos escudriñando le conocemos más y hemos visto cómo el Señor tiene un mensaje. En el Evangelio es un mensaje maravilloso para nosotros, para nuestra vida. Y debemos nosotros saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado viendo cómo el Señor ha estado haciendo algunos milagros. ¿Te acuerdas que empezamos a ver cuando entró a la sinagoga y estaba compartiendo y en la sinagoga había un hombre endemoniado? Y es el primer milagro que nos narra Lucas. Y dice que cuando este hombre estaba endemoniado, el Señor lo liberó y el espíritu inmundo salió de él. Y vemos cómo la necesidad, aún en la iglesia, ¿verdad? Aunque pensamos que posiblemente la necesidad está afuera, nosotros nos damos cuenta que aún la necesidad está aquí, contigo y conmigo. Y veíamos algo también maravilloso. Me sorprendió que inmediatamente saliendo de la sinagoga el Señor dice que se fue a la casa de Pedro. Y ahí en la casa de Pedro estaba enferma su suegra. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con la suegra de Pedro? La sanó. Por eso Pedro lo negó, ¿verdad? No, no es cierto. Un mal chiste. No se crean. Pero el Señor Jesús va a su casa de Pedro y sana a su suegra, ¿no? Y dice la Biblia que se acercó a ella y que se inclinó ante ella. No que se inclinó ante ella, pero se inclinó para darle la mano, ¿no? Y es lo que hemos aprendido, cómo el Señor viene con un corazón compasivo contigo y conmigo. El Señor no viene en su realeza siendo Dios para juzgarnos y para decir, tú eres un pecador y yo soy Dios y no puedo tener contacto contigo, sino al contrario. En su misericordia Él se inclina, nos toma de la mano y la sanó, ¿no? Y vimos esa historia maravillosa también porque aprendíamos que no nada más en la iglesia recibimos bendición, pero también cuando llevamos a Jesús a nuestra casa, podemos nosotros saber que hay una bendición también en casa. Y es un aprendizaje también como, no nada más cuando venimos los domingos a la iglesia y estamos conectados aquí en la iglesia y saliendo de aquí, se nos olvida Jesús. ¿Cuántas veces eso pasa, ¿no? En nuestra vida, en el día a día? Las actividades, todo en lo que nos dedicamos, nuestro trabajo y todas nuestras actividades en la semana, a veces hacen que nos olvidemos de Cristo. Pensamos en todo menos en Él. Y dice el Salmo 127, por demás es de que te levantes temprano y te vayas tarde, ¿no? A descansar. O sea, nos levantamos bien tempranito y andamos movidos y luego vamos tarde y dice que comemos pan de dolores, porque andamos en todo menos en el Señor. Pero vemos cómo aún aquí, ese ejemplo maravilloso que Pedro se lleva a Jesús a su casa, porque también en nuestra casa tenemos la necesidad, y ahorita lo vamos a ver cómo el Señor ha estado haciendo todas estas cosas, ¿no? Y después vimos otro milagro maravilloso que a mí me sorprendió también bastante, la pesca milagrosa. ¿Te acuerdas que aprendimos muchísimo acerca de esto? Como dice la Biblia que estaba Pedro pescando, estuvo pescando por toda la noche y no pescó nada, ¿no? Ahora sí que ni un atún, literal. No pescó nada, brother. Pero dice que al día siguiente el Señor le dijo, boga mar adentro y echa la red. Y vimos cómo Pedro, obedeciendo, a pesar de que Pedro era pescador y sabía que los peces no se pescan de día, sino de noche, dice que él obedeció su palabra. Y nos deja una enseñanza maravillosa también, porque podemos nosotros saber que cuando Dios te dice, haz, dale, bro, obedece. Parece que en nuestra mente y en nuestra forma de pensar podría ser ilógico, pero cuando Dios te dice, haz esto, debemos hacerlo, ¿no? Y ahí es donde se produce en la obediencia, se produce un milagro maravilloso. Y podemos ver, la semana pasada veíamos el leproso
¿Te acuerdas que vimos también este hombre lleno de lepra? Y que cuando el Señor le da una instrucción, después de que lo sana y le da una instrucción y le dice, ve y no le cuentes a nadie, sino preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda para tu purificación que mandó Moisés, ¿te acuerdas? ¿Y qué hizo él? No obedeció. Hizo ahora sí que lo que se le dio su gana, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que Jesús ya no podía entrar libremente en la ciudad. ¿Te das cuenta cómo cuando obedeces al Señor, como Pedro obedece y a pesar de cualquier cosa echa la red y sucede un milagro maravilloso? Pero cuando no obedeces, entonces limitas la palabra de Dios en tu vida. Y aprendemos algo maravilloso que aprendimos en la pesca milagrosa fue, para mí, es que hay un llamado general, que cuando estamos todos sentados aquí, tenemos nosotros un llamado general. Escuchamos la palabra de forma general, pero estando perdidos en un mundo, ahora sí que entre todos, pues a veces nos perdemos entre todos, ¿no? Imagínate que hoy te dicen, pues pásale aquí enfrente, para que sepas lo que se siente estar aquí delante de todos, ¿no? Pues te vas a poner a lo mejor nervioso de estar aquí delante de todos. Va a llegar el momento en el que Dios nos llama de manera personal, brother. A lo mejor en el llamado genérico, como lo vimos, pues te sientes que sí, estoy de acuerdo en lo que Dios dice, sí, es un llamado genérico, pero cuando Dios te llama de forma personal, ahí es donde Dios te va a hablar a ti personalmente. Y déjame decirte algo, porque a veces tenemos la idea de que el llamado es para el pastor Sergio, ¿no? O para el pastor Heriberto, o para Marcos Vidal, porque son grandes hombres de Dios y ellos tienen un llamado. Y aprendimos que Jesús llamó a un simple pescador, que era no letrado, no tenía estudios, no tenía educación, era un pescador. Y nos damos cuenta cómo Jesús viene a hacer un llamado de forma personal a ti y a mí. Por eso no podemos decir, pues el llamado nada más es para algunas personas. Dios te va a llamar a ti en lo específico. Y cuando tú estás ya, dice que cuando Jesús estaba hablando a todos, el Señor les llamaba. Pero después le dijo específicamente a Pedro, boga mar adentro. Y en algún momento de nuestra vida el Señor te va a hablar a ti de manera específica. Y te va a decir, Tona, boga mar adentro, ¿no? Te va a decir, Oli, boga mar adentro. Y a cada uno de nosotros nos va a llamar de forma específica y te va a decir, adéntrate más en mi palabra, porque yo quiero tener una comunión contigo y quiero que me conozcas y quiero que tengas una experiencia personal conmigo y quiero que veas también mis maravillas en tu vida. A veces pensamos que las maravillas de Dios solo están destinadas para ciertas personas específicas, personas con características muy especiales, grandes hombres de Dios a los cuales Dios se manifiesta. Y nada más es para ellos. Pero las maravillas de Dios son para ti y para mí. El Evangelio de Lucas nos ha mostrado cómo, ¿te acuerdas cuando vino el ángel y se les apareció a los pastores y les dio las buenas noticias? Y veíamos que no se les apareció a los gobernadores, se les apareció a simples pastores. Las maravillas de Dios son para ti y para mí, y el Señor quiere mostrarte sus maravillas. Pero es necesario que tú y yo estemos listos para recibir el llamado, para cuando el Señor te llama, estés atento para decirle, te sigo, ¿no? Dejándolo todo, dice que Pedro, dejando toda la pesca milagrosa que había tenido, le dejó todo eso y siguió al Señor, ¿no? Y la semana pasada veíamos otro milagro que hizo el Señor, ¿no? Este leproso estaba lleno de lepra, nos explicaba el pastor acerca de esta enfermedad terrible. Hoy en nuestros días, alguna enfermedad terrible que se te venga a la mente, a lo mejor el COVID en su momento, ¿no? Qué terrible fue el COVID. ¿Te acuerdas cuando estaba el COVID? Escuchabas que alguien tosía y córrele, ¿no? No querías, o alguien estornudaba, híjole, eso se sentías así como que se te enchinaba la piel y querías salir corriendo, brother. Pues la lepra, imagínate en aquel tiempo, ¿no? Era una enfermedad impactante, terrible, una enfermedad mortal, no tenía cura. Hoy en nuestros días la lepra ya es curable, pero tiene poco tiempo que se descubrió la cura para la lepra. Por muchos años, por muchos siglos, la lepra fue una enfermedad incurable y era una enfermedad que te producía también repulsión, porque empezaba con una manchita en la piel y después se iba creciendo y luego no nada más la mancha en la piel,
pero llegaba el momento en donde la piel se hundía, ¿no? Empezaban a salir llagas por todo el cuerpo, por toda la cara, malformaciones, ¿no? Te deformaban los dedos de las manos, de los pies, o sea, llegaba a afectarte a los órganos al grado de que la persona moría. Y vimos cómo la lepra representa el pecado en nuestra vida. De esa misma manera, eso es lo que es el pecado en nuestra vida. Comienza por una manchita, comienza por hacerse más grande y de repente empiezas a llenarte y de repente invade todo tu cuerpo y de repente te imposibilita y de repente te mueres. Te mata el pecado. Y eso es lo que provoca el pecado, destrucción en nuestra vida. No comienza con una llamada, comienza con un mensajito que le mandas a la persona equivocada, en el momento equivocado, en el lugar equivocado, después te quedas de ver y adiós, el pecado te destruye. Y vimos cómo el Señor está presto para salvarnos del pecado. No vino nada más para satisfacer necesidades temporales. Hemos estado viendo en Lucas cómo el Señor no viene nada más para satisfacer una necesidad temporal. Es algo que debemos nosotros aprender. La gente se acercaba a Él esperando recibir nada más una necesidad temporal. Mira, hoy en nuestros días, más en estas fechas, te das cuenta cómo mucha gente viene buscando a Cristo para recibir que el Señor les haga un milagro. Reciente, la semana pasada veía en las noticias cómo un grupo de peregrinos, y no vamos a hablar mal de nadie, solo te quiero contar cómo un grupo de peregrinos los entrevistaban y venían algunos de ellos hincados, caminando desde lugares lejanos y ya estaban destruidas las rodillas que traían destruidas y decían, ¿y tú para qué vienes? ¿No? Le preguntaban a uno, no, pues es que yo vengo para que Dios me haga el milagrito de esto y del otro, ¿no? Y tú, no, pues yo para que me haga este otro milagro. Y vienen a buscar al Señor para que les satisfaga una necesidad temporal, pero no lo vienen a buscar con el propósito eterno. El Señor no vino nada más para satisfacer una necesidad temporal, nada más para que comas hoy, brother, para darte de comer hoy y para que tengas y párale. No vino el Señor para eso. El Señor vino para satisfacer una necesidad eterna, para perdonar nuestros pecados, para limpiarte, para restablecer tu vida. Porque ¿cuántas personas hay que el pecado los imposibilita para servir al Señor? ¿Cuántas personas hay que viven vidas destruidas por el pecado? A lo mejor por el adulterio, a lo mejor por la fornicación, a lo mejor por el engaño, a lo mejor por el engaño de las riquezas. ¿Cuántas personas viven vidas tristes, ¿no? Vidas difíciles por el pecado, porque el pecado es lo que provoca. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo entendamos primeramente, número uno, que Él es Dios. Que Él es Dios. Todos estos milagros y todas estas señales que el Señor hizo, lo hizo con un propósito, que tú y yo conozcamos que Él es Dios. Y hoy vamos a ver una historia que nos va a mostrar esto, pero déjame mostrarte unos pasajes antes de iniciar en el verso a verso con nuestra historia, que va a ser muy rápida, pero déjame mostrarte algunos pasajes nada más para sustentar que todas las maravillas que hizo el Señor, todos los milagros. ¿Para qué crees que el Señor hizo milagros? ¿Te has puesto a pensar en algún momento por qué el Señor habrá hecho todas estas señales y todos estos milagros? Pues como su nombre lo indica, eran señales. ¿Y qué hace una señal? Pues te señala, ¿no? Te dirige hacia algo. ¿Has visto cuando te invitan a alguna fiesta, ¿no? Que a la fiesta de fulanito, ¿no? Y a veces pegan en los postes así de las calles, ¿no? La fiesta de fulanito para allá, ¿no? Pues te señala algo. Y los milagros te señalaban algo. Cada milagro que el Señor Jesucristo hizo era para que tú y yo pudiéramos voltear y nos señalaba a que era Dios. Era evidencia de que era Dios. Mira una cita, Juan 1:14. Y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Ese verbo que se hizo carne nos mostró su gloria, no nada más oímos, pero vimos su gloria. Así que nos dejó ver sus maravillas. Te doy otra cita, ¿no? Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago,
dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Fíjate qué versículo tan revelador. Las obras que yo hago son la evidencia de que vengo de Dios. Las obras que yo hago son la evidencia de que yo soy Dios. ¿Tienes dudas de que Jesús es Dios? La gente no creía en Él, tenía dudas de que fuera Dios, pensaba que era un hombre cualquiera. Y el Señor estaba diciendo, bueno, las obras que estoy haciendo te dan el testimonio de que soy Dios mismo, de que me despojé, de que dejé mi reino, de que me hice siervo, de que vine para reconciliarme con ustedes, de que vine a salvarnos. Ese es el testimonio que daba el Señor, ¿no? Te doy otra cita, Juan 10, 31 y 33, que estaban listos para matar al Señor, ¿no? Dice: entonces los judíos, volviendo a tomar piedras para apedrearle, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjate qué versículo, otro versículo tan revelador. Le están diciendo: no te apedreamos por las buenas obras que haces, sino porque por esas buenas obras que estás haciendo, te estás haciendo Dios tú mismo, porque nadie puede hacer esas obras más que Dios. Y aún viendo lo que nadie podía hacer esas buenas obras más que Dios, se estaba mostrando a ellos como Dios y no creían que era Dios. No lo creyeron, ¿no? Teniéndolo, mostrándose, no entendían que era Dios mismo. Y la pregunta para nosotros: ¿tú estás consciente de que Dios es Dios? ¿Has visto obras en tu vida de parte de Dios? ¿Y te ha caído el 20 de que es Dios mismo obrando en tu vida? En cada situación de nuestra vida el Señor obrando. Te doy una última cita. Juan 20, 30 y 31. Con esto termina el Evangelio de Juan y dice: hizo además Jesús muchas otras señales, es decir, obras que te señalaban, ¿no? En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, no estaban escritas en Juan, pero las vamos a ver en Lucas, porque muchas otras señales que no estaban escritas en Juan, las estamos viendo en Lucas. Y dice: pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué hizo Jesús entonces todas esas obras? Para que creas, brother, que Él es Dios. No nada más para que digas: Él es Dios, que entiendas que es Dios mismo. Para eso, y para que creyendo tengas vida en su nombre, para darte vida. Pero número uno, para que creas que Él es Dios, para que veas que Él es Dios mismo hecho carne, para que no haya lugar a dudas. ¿Sabes? Y esto va a ser la condenación. La condenación no consiste, Dios no quiere condenar al mundo. Dice que el Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, único, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso envió Dios al mundo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres se hicieron ciegos. Sus obras eran malas, ¿verdad? Dios no condena a nadie, dice, porque Dios no condena a nadie. Pues ¿cómo Dios te va a condenar, brother, si Dios vino a salvarnos? Dios no nos vino a condenar, Dios nos vino a salvar, a rescatar. Y hoy podemos nosotros ver que para que creamos, para que mostrarnos, y en eso viene el pecado. Porque ahora que tú y yo podemos decir veo, ahora que tú y yo puedo decir sí es el Hijo de Dios, ahí consiste el pecado. Porque no vamos a tener excusa de decir: no sabía, Señor, es que no me di cuenta. ¿Cómo pudo haber sido? No vamos a tener excusa, porque cuando lleguemos delante de Dios, dice: vimos su gloria, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y vimos su gloria, brother. No hay excusa, ¿sí? No hay forma de que tú y yo podamos decir quién era. Y entonces ahora tú y yo debemos saber que es importante que volteemos a verlo y que confiemos en Él como Dios. Eso fue lo que le pasó a Pedro.
Cuando el Señor hizo esta pesca milagrosa y Pedro vio la pesca milagrosa, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Pedro? No dijo, wow, qué milagro. Dice que se cayó de rodillas y dijo, aléjate de mí, Señor, yo soy pecador. O sea, nada que ver, es solo Dios, solo Dios. ¿Por qué esta pequeña introducción? Ahora sí, porque todo tiene que ver con que Él es Dios. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vamos entonces ahora sí, verso a verso, Lucas capítulo 5, y vamos a partir del versículo 17, dice, aconteció un día, no nos dice qué día, pero dice un día, que Él estaba enseñando. Así que si tú revisas esta misma historia en Marcos, ya lo hemos visto cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, aquí Lucas nada más nos dice que un día, pero en Marcos nos dice que estaba Él en Capernaum. Y nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Eso fue lo que nos dice Marcos. Así que Marcos nos da mayor información y nos dice que entra Jesús en Capernaum, que esta historia va a acontecer en Capernaum y que entró en su casa. Y acuérdate cuál era la casa de Jesús en Capernaum. Era la casa de Pedro. Dicen los eruditos bíblicos, los estudiosos, que Jesús comúnmente predicaba en Capernaum, en la casa de Pedro. Y aquí tenemos nuestra primera enseñanza práctica. Acuérdate que la Biblia nos habla de manera práctica, ¿no? El Señor estaba en la casa de Pedro y Pedro abrió su casa para que el Señor pudiera venir y enseñar. Y es una enseñanza muy práctica para ti y para mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra casa para que el Señor pueda entrar? Y hay dos enseñanzas, ¿no? Una, tú sabes que esta iglesia es una iglesia en donde nos reunimos en la semana en grupos de células. Y abrimos, y a veces pedimos que alguno de ustedes pueda abrir su casa para que vaya un servidor y enseñe la palabra. Y si Dios te está llamando para que tú abras tu casa así como Pedro abrió su casa, ¿qué esperas, brother? ¿Te pierdes de una gran bendición? De veras no te lo puedo yo decir, pero el que tú abras tu casa y alguien venga y enseña la palabra y la palabra la escuchen tus hijos y la escuche tu esposa y la escuche tu familia y la escuchen tus vecinos y la escuchen y que la palabra de Dios empiece a crecer, es una bendición increíble. Y Pedro comenzó así, ¿no? Y otra aplicación práctica también, no nada más es que abras tu casa, pero que le permitas al Señor entrar en tu día a día en tu casa. Porque cuántas veces en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro hogar no está el Señor. En nuestro hogar está todo menos el Señor. No le permitimos al Señor. El domingo en la iglesia nos transformamos y somos cristianos. Y saludamos a todos y Dios te bendiga y damos un abrazo. Pero cuando llegamos a nuestra casa, el Señor no está en nuestra casa. A veces le pones ahí en tu radio, ¿no? Y empiezas a escuchar tus estaciones, que no te voy a decir cuáles, pero tú ya sabes que están bien buenas, ¿no? Que están así, la que buen, digo, ¿no? Y te pones a escuchar tus estaciones así bien. ¿Y el Señor dónde está? Y empiezas a tratar a lo mejor mal a tu esposa. ¿Y dónde está el Señor en tu vida? Y empiezas a pelear con tus hijos. Y tus hijos y vives una vida donde el Señor no está ahí. No le permites al Señor entrar a tu vida. Y la primera aplicación práctica es: permite al Señor entrar en tu hogar, ¿no? Permite que el Señor pueda entrar a tu casa. Y dice entonces aconteció este día, ¿no? Que Él estaba enseñando, subraya ahí, enseñando. Qué importante es la enseñanza, brother. Ya lo vimos semanas pasadas. Los títulos que hemos estado viendo es ¿a qué vino el Señor? ¿Te acuerdas a qué vino el Señor? Cuando vimos ¿a qué vino? ¿Quién dice yo? ¿A qué vino? ¿O estábamos dormidos? A enseñar, a predicar. El propósito del Señor es enseñarnos. No es satisfacer una necesidad temporal nada más, brother. A veces nos acercamos al Señor solo para que, pues, Señor, ayúdame, dame el milagrito y ya. Pero el Señor no viene nada más a eso. El Señor quiere enseñarnos. Qué importante es que tú y yo podamos aprender, que no vivamos a ciegas, porque cuando una persona vive a ciegas, vivimos cometiendo errores, vivimos equivocándonos. El Señor quiere que tú y yo podamos aprender. Hoy estamos aprendiendo en los discipulados, aprendiendo a ser un discípulo. Y acabamos de terminar el discipulado de aprendiendo a orar.
¿Cuántos están en el discipulado de aprendiendo a orar? Levanta tu mano. ¿Cuántos pueden decir que han aprendido cómo orar hoy? Porque el Señor viene a enseñarnos. Hoy vimos el resumen y rápidamente, no me voy a poner a dar el resumen porque si no, no vamos a terminar, pero en el resumen veíamos dos cosas con las que empezó el Señor Jesús para enseñarnos a orar. Los discípulos no sabían orar y le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y empezamos con dos cosas. El Señor les dijo, no vanas repeticiones y la vanagloria, ¿no? No ores para ser visto. Empezamos con dos cosas, dos enseñanzas muy prácticas, porque a veces oramos para ser oídos por los demás y para pantallar a los demás. Y dos, a veces oramos haciendo vanas repeticiones y repetimos y repetimos y repetimos lo mismo, creyendo que mágicamente se va. Y el Señor te dice, para empezar, estas dos cosas, olvídate. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. No estés haciendo espectáculos en público, ¿no? ¿Cuántas iglesias oran con espectáculos y vamos a orar y vamos a hacer una batalla y quién sabe qué tantas cosas, brother? Muchas cosas. Y la oración no tiene nada que ver con eso. Pero ¿cuál es la única manera en la que tú y yo vamos a hacerlo? Aprendiendo. ¿Estás aprendiendo del Señor? Estamos aprendiendo. El Señor vino a enseñar. Dice que Él enseñaba la palabra. Y hay que estar dispuestos también a escucharle, ¿no? A hacer su voluntad. Y dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nota algo muy importante. Entonces está Jesús enseñando en una casa. Vinieron de lejos, de muchas aldeas cercanas, de Jerusalén, dice, de Judea, de Galilea, ¿no? Doctores de la ley y fariseos. Los fariseos eran, se supone que los estudiosos de la ley, conocían la palabra de Dios al derecho y al revés. Y vinieron para escuchar a Jesús porque habían escuchado su fama del Señor y estaban todos reunidos a él, ¿no? Y fíjate lo que dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Así que viene en la escena este hombre que está paralítico. Nos dice que la casa estaba llena, ¿no? Marcos dice que la casa estaba abarrotada. Imagínate, todos se reunieron y dice que incluso en la puerta de la entrada ya no cabían ni en la puerta. ¿Has estado en un lugar donde está completamente a reventar? ¿Sí? ¿Has ido alguna vez a algún lugar así que está completamente a reventar? No, no te estoy diciendo que al concierto de Bad Bunny, no, nada que ver. Te estoy diciendo a un lugar donde, al metro, ¿no? ¿Has estado en el metro cómo está a reventar? Imagínate, ¿no? Y dice que la casa estaba a reventar, no se podía pasar. Cuando has estado tú en el metro y has querido entrar, a veces cuántos metros se te pasan, ¿no? A mí me llegó a pasar que llegaba yo allá a la estación y pasaba un metro y no me podía subir, brother. Y por más que me aventaba no me podía subir, estaba repleto. Y dice la Biblia que la casa estaba igual, así estaba lleno, que aún en la puerta no cabían. Y entonces dice que traían, Marcos nos dice que eran 4 personas que traían a un hombre que estaba paralítico y que lo traían para llegar con Jesús. Y cuando llegaron ellos ahí y vieron que todo estaba abarrotado, que no podía entrar, dice que entonces procuraban, dice, llevarlo dentro y ponerlo delante de él. Y antes de adentrarnos en esta historia, déjame decirte algo. El paralítico como el leproso representan el pecado, ¿no? La lepra representa el pecado, como ya lo platicamos ahorita, pero el paralítico representa nuestra parálisis espiritual para llegar con Jesús. Representa que estamos paralizados para acercarnos a Él, brother. ¿Y sabes qué es lo que nos paraliza? El pecado, ¿no? Esa enfermedad. ¿Has visto alguna persona que a veces está paralizada de sus piernas y no puede moverlas, no puede caminar? Y esa enfermedad que te paraliza se llama pecado. Esa enfermedad se llama, a lo mejor, llámese el pecado que tú quieras, que te paraliza. A veces el pecado es el afán, ¿no? ¿Cuántas personas viven atadas haciendo tranzas? A lo mejor te dedicas a transear a la gente y no quieres venir a Cristo, porque venir a Cristo implica dejar de hacer tranzas, brother. Pero si dejas de hacer tranzas, se te acaba tu ingreso.
porque ¿de dónde vas a sacar? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora a qué te vas a dedicar? Y entonces me tiene paralizado para seguir a Jesús porque necesito, el pecado me estorba. A lo mejor tengo una relación de infidelidad y dejar esa relación de infidelidad me estorba para llegar con Jesús porque me tiene paralizado, no me puedo mover hacia Él. Y cualquier situación en nuestra vida que sea pecado nos paraliza para llegar con Jesús. El afán de este siglo también nos paraliza, ¿no? Estamos afanados y te paraliza para llegar con Jesús. Así que esta parálisis representa el pecado en nuestra vida que nos impide llegar. Pero dice que había 4 hombres que querían llevarlo a este hombre y lo traían y lo querían poner delante del Señor. Pero mira lo que dice el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, no hallando cómo, ¿te has visto a veces imposibilitado para llegar, que no hayas cómo llegar a Jesús? Decía Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago, ¿no? Y a veces en nuestra intención, tengo la buena intención de querer llegar a Jesús, pero no puedo y me veo imposibilitado. Y este hombre dice, pues estaba imposibilitado porque a causa de la multitud, ¿no? En una aplicación práctica, a veces, digo, podemos verlo de muchas maneras, pero a veces pequeños detalles, ¿no? ¿Cuántas veces pues ves que la cosa está difícil y dices, mejor ya no voy? No, mejor ya no voy a la iglesia porque pues, no sé, ¿no? Está haciendo frío. Mejor ya no voy. Mejor ya no voy a la célula porque, ay, no es viernes y aparte hay fútbol o lo que tú quieras, ¿no? El viernes botanero, pues no, ya no voy. Mejor me conecto. Y se nos hace fácil dejar muchas cosas. Fíjate cómo estaba imposibilitado. Yo no sé, ¿tú te has subido alguna vez a alguna azotea? ¿Te has brincado a la azotea alguna vez? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te ha costado trabajo hacerlo? Digo, yo sí en algún momento me he brincado, ¿no? Porque, no sé, se me olvidaron las llaves, pues te tienes que brincar, ¿no? Pero te cuesta un trabajo, bro, que ya te subes y ya después ya no sabes cómo bajar, ¿no? Ahora imagínate que estuvieras paralítico. ¿Cómo le haces, brother? Ahora imagínate que no eres tú, ahora imagínate que traes una persona paralítica y que la tienes que subir. No, yo digo, hay veces que nos ha tocado recibir aquí en la congregación y por eso hicimos una rampa de este lado y está de manera práctica para ayudar a alguien que a veces viene en silla de ruedas, ¿no? Y nos ha tocado ayudar a algunas personas que han venido, a lo mejor que se lesionaron y vienen en ese momento en silla de ruedas o están enfermos y vienen en silla de ruedas y a veces nada más el ayudar a cargar a alguien con silla de ruedas te cuesta trabajo. Ahora súbelo al techo. Es una situación que estaba complicada para ellos y estaban imposibilitados, pero se las ingeniaron. Y dice que los subieron al techo, ¿no? Y dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. ¿Te das cuenta cómo a veces el pecado nos va a imposibilitar, pero qué importante es que llegues delante del Señor? Porque la única manera en la que tú y yo podemos ser libres del pecado es viniendo al Señor. He escuchado también muchas personas que a veces dicen, yo no voy a la iglesia porque quiero ir hasta que primero voy a componer mi vida un poquito. Primero voy a portarme bien y ya que me haya portado más o menos, ya que esté mejor, que haya arreglado ciertas cosas en mi vida, ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Te acuerdas la semana pasada que vimos al leproso? Cómo dice que él fue, todo lleno de lepra y los leprosos no podían salir, no podían acercarse, pero él fue. ¿Tú crees que el leproso en algún momento pudo decir, pues voy a limpiarme tantito y ya cuando esté más limpiecito, ahora sí me voy a acercar a Jesús? ¿Crees que iba a llegar un momento donde el leproso pudiera estar más limpio? Nunca se iba a poder limpiar, brother. La única manera de que fuera limpio era llegando con el Señor, no antes. Y este paralítico igual. La única manera de quitarte tu parálisis, el pecado que te estorba, es viniendo a Jesús, no antes. A veces la gente dice, no, pues voy a tratar de dejar esta relación, voy a tratar de dejar las tranzas, ¿no? Y ya después vengo a Jesús. No, ven a Jesús primero, brother.
No lo vas a poder lograr, no te vas a poder quitar la lepra tú solo. Solo Dios puede. No te vas a poder quitar la parálisis, solo Dios puede. Así que pierde tú esa esperanza de que en algún momento de tu vida por ti solo lo vas a poder lograr, porque así como era imposible para el leproso y así como era imposible para el paralítico, así es imposible para ti y para mí quitarnos ese pecado si no nos acercamos al Señor. Porque el único que puede limpiarnos de nuestros pecados es Dios. Tú y yo no podemos, estamos imposibilitados. Por eso necesitas venir, disponerte, ¿no? Y hacer todo lo posible. Mira lo que hicieron estos cuates, lo humanamente posible. Lo subo al techo, pues está cerrado, pues quito el tejado, ¿no? Imagínate la imprudencia que cometieron, ¿no? Imagínate que tú prestas tu casa y por fin te animas y dices, bueno, ya, me están insiste en que abra mi casa, órale, ya la presto. Y llega alguien y te quita el tejado y órale y se mete por ahí porque, ¿qué vas a hacer, brother? No, mi casa. Lo importante era llegar delante del Señor. Que el Señor nos permita, brother, tener esta necesidad, esta hambre de buscarle, que no nos importe nada por llegar a Él. Que no valoremos, que no nos estorbe nada, que no veas tú, es que esto es imposible para llegar a Él, brother. Y a veces con detallitos sencillos como lo platicábamos, ¿no? Está lloviendo, hoy no, hoy me conecto. Ay, hace frío, hoy no, ¿no? ¿Cuántos pretextos podemos poner por situaciones? No, para el siguiente domingo voy, ¿no? Porque no, y ponemos muchos pretextos. Luego por eso, brother, cuando echas un clavado a tu vida y ves muchas situaciones, dices, ¿por qué, Señor? Pues, ¿por qué será? ¿Por qué crees, brother? Porque no buscamos al Señor, ¿no? Y ya venimos a veces desesperados cuando ya no hay más. No esperes a que ya no haya más, brother. Busca ahorita al Señor. Y fíjate, continúa diciendo, versículo 20. Al ver él la fe de ellos, refiriéndose a Jesús, este pasaje se narra también en Mateo y también en Marcos. Acuérdate que ahorita estamos en Lucas. Este mismo pasaje se narra en los dos evangelios también. Y todos los evangelios narran cosas diferentes. Como te decía, Marcos dice que estaban en Capernaum. Todos coinciden, pero por ejemplo, Lucas no nos dice que estaban en Capernaum. Lucas nada más nos dice que ese día, ¿no? Que ese día aconteció eso. Pero los tres evangelios, los tres coinciden en esta frase. En esta frase está exactamente igual en los tres. Al ver Jesús, la fe de ellos. Y es que la fe es algo que puede verse. La fe no es algo como nada más un sentimiento, ¿no? ¿Has escuchado a alguna gente que dice, no, es que yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe? Y piensan que la fe es un sentimiento, pero la fe no es un sentimiento, la fe es algo que se ve, es una evidencia. Cuando tú dices que crees en Cristo, permíteme dudarlo hasta que haya una evidencia en tu vida. Si no hay una evidencia, brother, lo demás son palabras. Dice Santiago, ¿no? Santiago capítulo 2, pero alguno dirá, yo tengo fe, y otro dirá, yo tengo evidencia, ¿no? Pues yo te voy a decir, bueno, muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu fe sin evidencia, sin que se note, y yo te voy a mostrar mi fe con la evidencia. Porque la fe sin obras es muerta. Qué importante es que tú y yo podamos entender que la fe es notoria, brother. La fe se ve. Cuando tú ves una persona que realmente está buscando a Dios, va a ser evidente. Cuando tú ves que una persona realmente ama a Dios, es evidente. Cuando tú ves que una persona realmente quiere saber de Dios, es evidente. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Porque lo vas a ver llegar temprano. Porque lo vas a ver llegar al discipulado. Porque lo vas a ver llegar a su célula. Porque lo vas a ver ser constante. Porque lo vas a ver escudriñar. Porque lo vas a ver que ora. Porque lo vas a ver que toma notas. Porque lo vas a ver que en su vida está incorporando, está poniendo por obra. Porque le vas a ver que a su esposa ya no le grita. Porque le vas a ver que empieza a llevar la palabra a sus hijos. Porque vas a ver una evidencia, brother. La fe es evidente.
Y te vas a dar cuenta, vas a poder ver la fe. ¿Cómo te puedes dar tu cuenta que alguien le entró por uno y le salió por el otro y que no está dispuesto a seguir a Cristo? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque no le interesa, bro. Les invitas a venir al discipulado, no vienen. Les invitas a la célula, pues un día van, dos no. 3 sí, 2 no. 1 sí, 1 no. A la iglesia, un domingo sí, un domingo no. Pero eso sí, invítalos a un concierto y no importa que esté lleno, bro. No importa que esté abarrotado. Bueno, ¿a quién están siguiendo, bro? Y es la evidencia. Por eso el Señor dice, al ver Jesús, la fe de ellos, porque la fe se ve, es notoria, es evidente. ¿Tu fe y mi fe es evidente? ¿Se nota que estás siguiendo a Jesús o nada más es de palabra? Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace mi voluntad. El que hace, la fe tiene que ver con hacer. ¿Ok? Y es lo que el Señor puede mostrarnos, ¿no? Aquí es una fe determinada. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre. Y aquí viene otra palabra, ya imagínate, ¿no? Entonces están abriendo el techo como pudieron, lo subieron, bien complicado, ya está ahí en el techo, lo abren, lo bajan y lo ponen delante del Señor. Y imagínate si tú y yo hubiéramos sido ese leproso, digo, ese paralítico, ¿no? Que nos están echando la mano para ponernos ahí delante de Dios, y tú sabes que el Señor te va a sanar de esa parálisis. ¿Cómo irías tú? ¿Cómo estarías tú bajando ahí? Pues bien emocionado, ¿no? Dirías, por fin lo logramos. Me subieron, o sea, abrieron, lo hicimos, ¿no? Pues sí se pudo, ¿no? Casi sí se puede, ¿no? O sea, estarías así, sí se pudo, porque sí se pudo, brother, ¿no? Y que me bajaron ahí y estás bien emocionado porque por fin lo voy a lograr. Pero ¿sabes cómo estaba este hombre? Nos dice Mateo, esta parte en el Evangelio de Mateo dice, y sucedió que le trajeron al paralítico tendido sobre la cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, ten ánimo. Lucas no nos dice ten ánimo, pero Mateo nos dice ten ánimo. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús hacia el paralítico fue ten ánimo. ¿Tú crees que el paralítico iba desanimado? Pues aparentemente no, brother, porque pues ya estaba emocionado, ya lo había logrado. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Yo me imagino que cuando el paralítico iba bajando y iba viendo a Jesús enfrente de él, entendió el paralítico que su necesidad principal no era su sanidad física. Yo creo que le pasó como a Pedro, brother, que cayó de rodillas, ¿no? Y reconoció, soy pecador. Imagínate estar delante de la misma presencia de Dios. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cómo te ubicas tú delante de Dios, brother? Cuando realmente estás cara a cara, frente a frente de tu Señor, ahí es donde el ánimo se te va, brother, ¿no? Donde entonces reconoces, Señor, aléjate de mí, yo soy pecador, no puedo estar delante del Señor. Ya la necesidad ya se te olvida, ya que venías bien emocionado y bien listo para ser sanado, ya se te olvidó, porque lo que estás viendo es una necesidad diferente, es una necesidad de vida, es una necesidad eterna. Estaba delante del Creador, ya la parálisis era lo de menos. Ahora, ¿cómo puedes tú estar delante de tu Señor? ¿Cómo puedes tú estar enfrente de tu Señor? ¿Qué vas a hacer? Y entonces él estaba desanimado y el Señor lo primero que le dice, ten ánimo. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Tu necesidad eterna. No te vengo a condenar, es lo que le dice el Señor. No te vengo a condenar. No te vengo a juzgar. Si esa parálisis que tenías, esa relación de infidelidad que tenías, no te vengo a condenar. Si te la vives haciendo tranzas por la vida y te impide venir a Cristo, no te vengo a condenar, te vengo a perdonar. Estoy listo para perdonarte.
El Señor se había acercado al leproso y le extendió su mano y le tocó cuando estaba lleno de lepra. Tú harías lo mismo con alguien. Mira, brother, no lo hacemos. Si ahora en tiempo de COVID, cuando alguien estaba con COVID, ¿te acercabas a él? Aunque era tu familiar, le pasabas el plato por abajo de algún lado, se lo dejabas por ahí y te echabas a correr, ¿sí o no? Imagínate tocarlo. Pues el Señor nos toca, estamos llenos de pecado y el Señor no le importa, no le interesa, quiere limpiarte. Y viene y se acerca y se inclina y estira su mano y te toca y te dice, sé limpio. El leproso le dijo, si tú quieres. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues, ¿tú qué crees? Que me despojé, que dejé mi reino, que me hice siervo, para que eso no te demuestra que quiero. ¿Necesitas más evidencia, bro? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Ya no se puede, brother. O sea, que Dios mismo baje y te diga, ¿qué más quieres, brother? Por eso el libro de Hebreos dice, si los que en el desierto andaban de bocones, de criticones y de chismosos no la libraron, el Señor no los dejó entrar, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Por eso la condenación no consiste más que en que la luz vino al mundo y nosotros no nos importó. Por eso tienes tú que entender, brother, tenemos que entender que el Señor se acerca a tu necesidad. No te está pidiendo que te limpies, está pidiendo que vengas a Él para que Él te limpie, para que Él te restablezca. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entiende, brother, que nuestra necesidad no es temporal. No busquemos al Señor para cosas simples. A veces pensamos que Dios nada más es el genio de la lámpara que nos va a resolver las necesidades temporales, el aquí y el ahora. Señor, quiero un trabajo, dame más sueldo, necesito un carro, necesito quién sabe qué, estoy enfermito de la tos y pensamos que el Señor nos va a resolver necesidades simples. Y el Señor quiere resolver la necesidad eterna, porque resolviendo esta necesidad eterna, cuando tú te acercas a Él y empiezas a buscarle, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas llegan por añadidura, brother. Todo por lo que los demás se afanan, te llega a ti por añadidura, porque tú ni estás buscando eso. Estás buscando su reino, estás buscando restablecerte, quitarte tu parálisis para poder caminar en sus caminos, para ahora sí vivir con gozo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Y el gozo es que a pesar de las circunstancias y de las situaciones, tú estás gozoso porque empiezas a vivir una vida caminando en obediencia al Señor, ¿no? Fíjate cómo continúa diciendo. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjate cómo estos hombres empezaron a cavilar en sus corazones. Cavilar es que empezaron a hablar en sus corazones, entre ellos mismos. La Biblia no dice que ellos hablaron en voz, ni siquiera en voz bajita, no estaban hablando así cuchicheando. Oye, ¿cómo que? No se estaban cuchicheando. Dice que cavilaban en sus corazones, es decir, en su interior lo estaban pensando. ¿Quién es este que blasfema? Porque le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Y estaba diciendo, ¿quién es este que está blasfemando? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Ellos tenían en su conciencia, en su conocimiento, que solo Dios puede perdonar pecados. Y sabían que si Él decía, tus pecados te son perdonados, estaba siendo Dios. Hoy en muchas creencias, la gente piensa que un hombre puede perdonar pecados. No vamos a ofender ninguna creencia, porque no estamos para eso. Pero hay creencias que te piden acercarte a un hombre para que le confieses tus pecados y que Él te perdone. Y la Biblia nos enseña que solo Dios puede perdonar pecados, nada más Dios. Tú y yo no tenemos esa potestad, ni un hombre, por muy reconocido que sea, tiene la potestad de perdonar pecados.
Y aquí lo que los fariseos y los estudiosos y los doctores de la ley, como lo vimos, los que sabían la ley al derecho y al revés, sabían no es posible, no hay forma, solo Dios puede. O hay dos sopas, o este es un blasfemo o es Dios. Nada más. Y fíjate lo que les contesta el Señor. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, no dice que escuchando lo que estaban diciendo, dice conociendo los pensamientos, era lo que estaban pensando. ¿Tú crees que Dios conoce lo que estás pensando ahorita? ¿Sí? Claro que el Señor conoce. Él sabe que estás pensando ahorita en una barbacoa que dices que te vas a comer, ¿no? O que estás pensando cómo quedaría Francia contra Argentina. Para los que no saben, ahí sí, ¿no? Ganó Argentina en penales. Pero el Señor sabe lo que estás pensando. En este momento el Señor conoce y Él sabía lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Fíjate, dice, y respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil, brother? Lo que le está diciendo Jesús es esto. Mira, cualquiera, de cualquier religión, de cualquier lugar, te puede decir, te perdono tus pecados, hijo mío, ¿no? Vete en paz. Cualquiera. Y es más fácil. ¿Sí o no? ¿O qué es más fácil? ¿Que alguien haga un milagro? ¿Quién de los que están aquí puede pararse aquí y decir, enfrente, te perdono tus pecados? Es fácil. Pero ¿quién de los que está aquí puede pararse aquí enfrente y decirle a alguien que está paralítico, levántate y sé sano? ¿Quién es el guapo que se atreve? ¿Quién? Solo Dios. Pues entonces les está diciendo, bueno, ¿qué es más fácil? Pero te voy a demostrar que soy Dios. Pues para que sepáis, subraya, para que sepas, brother, para que sepas con quién estás hablando, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico en la presencia de ellos, ¿no? En presencia de ellos, dice, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice, y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Va pronto, brother. Yo soy Dios. Y lo que le está diciendo es, no nada más para que sepas que Dios, porque tú dices dos cosas, o eres blasfemo o eres Dios. Pues para que sepas que soy Dios, le dijo al paralítico, órale, levántate. Y el paralítico, dice la Biblia, que al instante, bro. Hoy la ciencia médica está muy avanzada. Hay no sé qué, creo que es no sé cómo le llaman, pero creo que a través de robot también, ya te pueden hacer operaciones incluso hasta por computadora. Está súper avanzada la ciencia médica, pero hoy, con todos los avances científicos, no pueden restablecer a una persona que tiene parálisis y conectarle todas las conexiones que van, los nervios que van y las conexiones que hacen para que pueda caminar, no lo pueden hacer. Y si lo pudieran hacer, ¿sabes cuánto tiempo tardaría una operación de estas? A veces una simple operación de apéndice, ¿cuánto tiempo se avientan? ¿No? Imagínate una operación de estarte conectando todas para que puedas caminar y después todo el tiempo de rehabilitación que tendrías que tomar para que puedas caminar. Con todos los avances médicos en el mejor hospital, hoy el Señor Jesús hace 2000 años le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que al instante, brother, no se sometió a una operación, no fue poco a poco, al instante se levantó, tomó su lecho, agarró y se fue a su casa y obedeció. Y entonces se quedaron maravillados, porque hay dos, Él es Dios, Jesús es Dios. ¿Te queda dudas de que la persona que vino a este mundo hace 2000 años era Dios mismo? Hubo muchas señales que señalaban, y todas estas señales, ya lo leímos, dijo Juan, fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida. Para que creyendo en el Hijo de Dios tengas vida, brother, y te acerques a Él y llegues a Él, porque hoy es un tiempo en el que tú y yo podemos acercarnos confiadamente. Dice Hebreos, acercaos pues
confiadamente. ¿Al trono? ¿De qué? ¿Al trono de juicio? No. No es un trono en donde está sentado el juez que te va a juzgar y que te va a decir ahora sí estás condenado, ¿no? Por tranza, condenado por adúltero, condenado por pecador. Te está diciendo, acércate, mi trono es de gracia para alcanzar misericordia. Y la misericordia, como lo hemos visto, es algo que Dios te da. No te da lo que mereces. ¿Qué mereces? La muerte. Y el Señor te está dando misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo subrayaría esa palabra oportuno, porque hay un tiempo donde el Señor puede ser hallado. Dice, búscame mientras puede ser hallado. Va a llegar un tiempo donde aunque le busques, y el Señor lo vamos a ver más adelante en muchas enseñanzas en Lucas, pero hay una enseñanza de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y llegó un tiempo donde las 5 insensatas que hicieron ya buscarle, ahora sí se quisieron poner las pilas, brother, ¿y qué crees? Ya no era oportuno. Por eso cuando nos aprendemos los versículos, no nada más nos lo aprendemos así como que, y acércate pues confiadamente al trono de gracia, porque si no te lo aprendes con el entendimiento correcto, en donde le dice Señor, para el oportuno, o sea, hoy es oportuno, hoy es oportuno. Por eso dice Hebreos también, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, acércate, brother. Él está listo para recibirte, no importa qué pecado, no importa qué situación. Entiende una cosa, no vas a poder ser limpio de tu lepra si no vienes a Él. No vas a poder ser limpio de tu paralítico. ¿Tú crees que el paralítico pudo haber dicho, primero veo si empiezo a rehabilitarme y ya después voy? ¿Tú crees que se hubiera podido rehabilitar? Tú no vas a poder dejar ese pecado, no vas a poder ser libre de ese pecado si no te acercas a Él. ¿Has intentado en algún momento dejar ciertas cosas y no has podido? Porque las has intentado dejar en tus fuerzas. Y la única manera en la que tú y yo podemos dejar todas estas cosas es viniendo a Él. Y Él es el que nos va a limpiar. Y termina diciendo entonces dice, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y podemos ver el contraste con el leproso, ¿no? El Señor lo limpia al leproso, llegó con una actitud correcta, humilde. El leproso dice, Señor, si quieres, límpiame. Y el Señor dijo, quiero, y lo limpió. Pero el Señor le dio una instrucción: ve y preséntate al sacerdote, no le digas a nadie, ve al sacerdote. ¿Sabes por qué el Señor le dio esa instrucción? Ya lo vimos la semana pasada, solo te lo digo muy rápido. Porque había una purificación, un rito de purificación en donde cuando el sacerdote llegara y viera a un leproso sanado, iba a decir, solo Dios puede sanarlo. Y nunca desde que escribieron ese rito de purificación, nunca se había sanado un leproso, nunca. Los sacerdotes jamás habían hecho ese rito de purificación, porque nunca se había sanado ningún leproso. Así que cuando llegara, ellos iban a saber que había llegado Dios mismo, porque solo Dios podía. ¿Y sabes qué hizo el leproso? No fue con el sacerdote y no se presentó. Hizo lo que se le pegó su regalada gana. Lo hizo a su manera, brother. Es un aprendizaje, una enseñanza práctica, porque a veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. El Señor ya nos sanó, ya nos limpió, pero ahora yo lo quiero hacer a mi manera, ¿no? Ya vine al Señor, ya me limpió, ya me perdonó, pero ahora yo quiero hacerlo a mi manera. Bueno, yo voy a decidir si voy a la célula o no voy a la célula. Porque es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que se ve aquí, pues es lo mismo que van a ver, pues es lo mismo, ¿no? Entonces yo decido si lo hago a mi manera, bro, ¿no? Pues voy el domingo, no, pues es que tengo más trabajo, pues yo decido, brother, lo hago a mi manera. Y no es a tu manera, es a su manera. No es a como nosotros queramos, es a la manera del Señor. Y debemos nosotros saber y entender que cuando vienes al Señor y el Señor te limpia, ahora obedécele. Le dijo, toma tu lecho, vete a tu casa. Y el leproso, el paralítico le pudo decir, señores, yo me quiero quedar escuchando, ¿no? Pues es que está buena la parte, ya me sanaste. Todos están maravillados, estás diciendo palabras de vida eterna, déjame escuchar. No es tiempo. Levántate, toma tu lecho y llégale de aquí. Obedece, bro. Obedece.
obedezcamos cuando el Señor nos da una instrucción. Lo vimos en la pesca milagrosa. No era lo mejor cuando le dijo a Pedro, echa la red. No, pero lo obedeció y entonces viene un milagro, ¿no? Y aquí fue lo mismo, ¿no? Ese es el contraste. Y dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y espero, mi hermano, que tú y yo hoy podamos entender eso, ¿no? ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Las maravillas de Dios llegaron para un paralítico. Las maravillas de Dios llegaron para un leproso. Las maravillas de Dios llegaron para gente común y corriente, enferma. Por eso el Señor decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Si tú hoy entiendes que tienes una necesidad de Dios, acércate al Señor, ven a Él para que te pueda limpiar, ¿no? Acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia. No hay otra solución, no hay otra forma. La única manera de ser limpios, la única manera de ser libres es acercándonos a Él, ¿ok? Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre, te queremos agradecer, Señor, por este tiempo, por tu palabra maravillosa, por tu palabra bendita, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias porque en tu misericordia tú te hiciste hombre, te hiciste siervo semejante a los hombres, Señor, y con amor te inclinaste hacia nosotros, Señor. Y tienes un propósito eterno, Señor. No solamente algo temporal, una necesidad temporal, como a veces nosotros venimos como este paralítico buscando una sanidad temporal, Señor, pero cuando llegamos delante de ti nos encontramos con una sorpresa que es algo eterno, Señor. Permítenos llegar a ti, Señor. Permítenos, Señor, dejar nuestro pecado atrás, Señor. Y si hay alguna persona aquí que tú estás hablando a su corazón y que tú le estás mostrando su lepra espiritual, que tú le estás mostrando su parálisis espiritual, Señor, y que tú le estás diciendo, ven, Señor, permite que no endurezca su corazón, Señor. Permite que no tarde más en venir, Señor. Venimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que tú nos limpies, Señor, de nuestros pecados. Te pedimos que tú nos limpies, Señor, de nuestra lepra espiritual, Señor, de nuestra parálisis espiritual, Señor. Nosotros queremos ser limpios, Señor, para servirte, para obedecerte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, pero también a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Eres el único que puede limpiarnos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres Dios y lo maravilloso que representa eso, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.